En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El propósito de la Navidad. Nuestra cita de hoy la encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 32. La palabra de Dios dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amadas, las saludo deseándoles gracia y paz. Hoy, con este mensaje, quiero llevarlas a conocer un poquito más sobre el propósito de la Navidad. Es una fecha importante para el creyente, el nacimiento del Salvador del mundo. Más allá, si fue en diciembre o otro mes del año, lo que importa es que Jesús, siendo Dios, dejó el cielo para irrumpir en su creación. Lo que trae sentido a la Navidad es que Jesús se hizo hombre para que la palabra de Dios y sus profecías dichas en el Antiguo Testamento se cumplan tal como se escribió. Y hace más de 2000 años, la sombra que se mostraba como tal en el Antiguo Pacto vendría a este mundo para en un futuro reinar. Miremos lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 33. Dice así: Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, al conectarse con el universo, tiene un propósito general y explícito: producir un hecho extraordinario, reconciliar a su creación con su Creador a través de una obra de redención. Ahora vamos a recordar el gran acontecimiento de la historia. Nos encontramos en una conversación entre el ángel Gabriel y María. El ángel le da un anuncio que cambiaría la historia de la humanidad. La partió en dos, en un antes y un después, un antiguo pacto y un nuevo pacto, y cambió la ley por la gracia. María halló gracia ante Dios y por medio de su vientre Jesús vendría a este mundo, el Hijo del Altísimo, uno en naturaleza y perfección con el Padre. María escuchaba sorprendida lo que el ángel le decía. Ella no entendía por qué a ella Dios la había elegido. Ella seguramente había escuchado del Mesías que vendría. Amadas, Dios pudo encarnarse en un hijo engendrado por Él mismo, dentro del vientre de María. El ángel le dijo a María una de las profecías ya anunciadas, que en ese momento se estaba dando cumplimiento. El tiempo establecido en las Escrituras era ese, y ella sería parte del plan redentor. Leamos la profecía. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amadas, uno del propósito del nacimiento de Jesús es una esperanza para la humanidad. Él dejó su reino, su trono, para establecerse en la tierra por poco tiempo, el tiempo justo y necesario para cumplir una misión que le designó el Padre. Pablo lo describe de esta manera. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como vemos, Jesús dejó su reino para venir a esta tierra. Su amor alto y profundo por la humanidad fue incomparable.
Él vino por los perdidos, entre ellos tú y yo. Lucas lo escribió así. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amadas, a través de su propia vida fuimos rescatadas de la oscuridad donde caminábamos, porque la luz verdadera vino a este mundo para sacarnos de las tinieblas donde andábamos, y de tal manera nos amó que dio su vida por amor. Vino a salvarnos de nuestro pecado. ¿No es acaso grandioso esto? Nuestro amado Jesús fue enviado para hacer lo que nadie pudo ni puede hacer. Su grandioso poder lo hace ser el Altísimo Todopoderoso, porque nada imposible para Dios. Lo que le dijo el ángel a María. Jesús se encarnó y la palabra vino a hablar del Padre. Jesús, el Verbo de Dios, vino a habitar entre su pueblo. Unos lo recibieron, otros no. Se hizo hombre y a través de él vieron la gloria del Padre. En Juan capítulo 1, versículo 19 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amadas, es Dios que vino a nosotras por gracia a través de su Hijo. Nosotras no fuimos a Él. Él fue quien vino a buscarnos. Él nos amó primero. Ese es el primer hecho notable de la Navidad. Nuestro Padre en las Escrituras se aseguró de dejar escrito y relatado por los profetas y sus discípulos el tiempo y fecha de su muerte, resurrección y ascensión. Las profecías sobre Jesús fueron cumplidas al pie de la letra, mas no la fecha de su nacimiento. Poco se habla de ello ni cuándo fue. ¿Te has preguntado alguna vez tú por qué? Yo sí, pero no sabemos la razón. Solo cabe decir que las celebraciones de cumpleaños son terrenales y de poca relevancia, pero no menos importante. Pero su muerte, su misión, más que terrenal, fue espiritual, fue gloriosa para el ser humano. Jesús no necesitaba una fecha de nacimiento, porque Él ya era desde el principio y por la eternidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanas, la Navidad no se trata de recibir, sino de dar. No celebramos la fecha en sí, sino el motivo de la fecha, que Jesús nació para morir y salvarnos de la ira de Dios por nuestros pecados. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. También la Navidad trajo como propósito el de desbaratar las obras del diablo. Él vino para hacernos realmente libres de la esclavitud del pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amadas, la Navidad es por causa de nosotras, porque Dios deseó manifestar su gloria mediante su Hijo y darnos así una oportunidad de reconciliarnos con Él a través de Jesús, teniendo así una amistad con Él. Hermanas, cuando Jesús vino a esta tierra, vivía entre los discípulos. Pero lo maravilloso y para alegría mayor de todo creyente es que ahora Él vive en nuestros corazones. Los propósitos fundamentales de la Navidad estaban planeados
antes de la fundación del mundo. La obra redentora para esta humanidad caída tuvo un término. Jesús, después que terminó lo encomendado, volvió al cielo a tomar su trono, a tomar su lugar, y se sentó al lado del Padre, y desde entonces es grande y es llamado el Altísimo, y su reino no tendrá fin. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, después de leer y o escuchar sobre su nacimiento, su misión y propósitos divinos, entendamos que un niño nació para morir, que la Navidad se trata de adorar a Jesús por su obra redentora y que sin Jesús la Navidad no tiene sentido. Para finalizar y con un corazón agradecido porque Dios pensó en mí, leeré una profecía que dijo Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69 dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Maravillosa promesa cumplida. Entonces, mis amadas, Él es la causa de las festividades, el gozo y la celebración. En última instancia, Él es la razón por la que damos regalos en el día de Navidad para celebrar su obra, su victoria y su regreso. Ahora quiero dirigirme a ti que todavía no has experimentado la obra de redención, que corras a Jesús. Él vendrá a morar en ti a través de su Espíritu Santo. Ya no seas más esclava del sistema. No te dejes influenciar por el mundo y sus deseos. Dile no al enemigo de tu alma y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y recibe el regalo más preciado y divino en tu corazón. Amadas, Jesús ya no está entre nosotras físicamente, pero nos envió a su Espíritu Santo y nos dejó su palabra que es viva y es vida. Leamos sus promesas, creamos en ellas que son fieles y seamos agradecidas. La Navidad es para adorar a Jesús y dar gracias a Dios por su regalo. La Navidad es Jesús. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.